México, bienvenido a esta lectura para la semana del 4 al 10 de mayo. Así mismo es. ¿Qué te parece? Voy a estar haciendo estas lecturas semanales. Déjame tus comentarios, la pregunta que quieras que responda acerca de tu país para la próxima semana. Y como siempre tengo que dar este anuncio al inicio. Estas lecturas son mensajes que yo percibo, canalizo de parte de Dios, de parte del universo. Esto no es mi opinión. Y nada de lo que yo estoy diciendo aquí ni son hechos, ni tampoco estoy incitando a la población a que cometa nada ilegal. Ustedes tienen que siempre seguir los lineamientos de su país con respecto a los cuidados que tengan que tener con respecto a estas situaciones, ¿ok? Bueno, la primera carta que veo para ti es la carta del Creador. Y esto me da la energía de que en el país van a estar teniendo como una gran conexión con respecto a su espiritualidad durante esta semana. Veo que van a estar tratando de conectar con diversas situaciones, diversas personas, diversas entidades, incluso espirituales. Podría haber una gran pronunciación de parte de una figura religiosa, de una figura importante en el país, o la persona importante en tomar decisiones en el país podría estar buscando ayuda espiritual, podría estar buscando ayuda con el Creador, con Dios, podría estarse entregando un poco más a su fe para tratar de solucionar la situación en la que nos encontramos a nivel mundial con respecto a la actividad. Pero me marca aquí de que sus esfuerzos y todo el trabajo que está haciendo se va a estar viendo como vacío. Se ve como que las personas están sintiendo, tal vez, el pueblo mexicano está sintiendo de que no hay avance, de que todo lo que hace o todo lo que dice solamente es como para cuidar su imagen, como para mantener algo, pero son palabras que no tienen peso. Y durante esta semana, como que las palabras de esta persona importante en el país, persona que está al mando, sus palabras, todo lo que haga va a ser visto como, en verdad no tiene sentido nada de lo que está diciendo. Y esto podría crear cierto nivel de frustración en el pueblo, cierto nivel de estrés, en donde parece que las aguas están a punto de desbordarse con respecto a la ciudadanía, con respecto a los órdenes, a la tranquilidad que tienen que seguir. Voy a utilizar mis cartas negras también para continuar con esta lectura para mi hermoso México. Esta semana, ¿qué podría estar sucediendo? Sale la carta de los enamorados, la carta del 10 de espadas y la carta del as de bastos. Mira, estoy sintiendo con estas cartas aquí la energía donde, están tratando de una entidad externa, está tratando de endulzar a la persona que tiene que tomar el control, la persona que tiene que tomar el poder. Está tratando como de convencerla, están tratando como que de endulzarlo para que caiga y tome una decisión que no va a ser correcta. Y yo estoy viendo aquí que él va a estar siendo juzgado, criticado por los medios de comunicación, va a estar siendo como expuesto. Y eso es algo que he visto mucho que ha estado marcándose recientemente, el exponer a alguien. Porque mira, aquí se ve él, con la carta del as de bastos también, tratando de equilibrar todo lo que se dijo, todo lo que se hizo, tratando de recuperar como su posición o su estatus. Pero veo que nada de esto le va a afectar directamente. Incluso a él logran convencerlo de hacer algún tipo de trato, van a cerrar una negociación o un trato a nivel de país que va a ser, que va a perjudicar al pueblo. Por esa razón él va a ser juzgado, va a ser criticado, va a ser expuesto. Y esto puede ir desde la persona que tiene el mando en el país como a cualquier jefe de estado o de distrito. Así que tienen que adaptarlo a sus países y los mensajes de ustedes son muy importantes para mí. Así que ahí en los comentarios déjenme saber cómo se están dando las cosas en su país. Yo me mantengo desconectado de las noticias para mantener estos mensajes siempre objetivos y no tener ruido o influencia externa que me lleve hacia un lugar hacia otro. En algún momento esto se puede realizar más adelante de la semana del 4 al 10 o algunas cosas que yo he mencionado aquí pudieron ya haber pasado.
Pero yo veo que esta negociación, esta persona que está tratando a esta persona de poder, de endulzarlo, de convencerlo que haga algo, un trámite, de firmar unos documentos, algo que pueden ser millones de pesos que se mueven de un lado para otro y para el bolsillo de otros. Parece que va a ser como destapado, se va a hablar de esto, pero al final no va a pasar nada. Él va a quedar bien. Él queda parado en su posición, sin nada. Podría aparentar que estaría sucediéndole algo, podría aparentar de que algo no está funcionando o que lo que hicieron tuvo un efecto, pero no. Yo lo veo celebrando, lo veo con tranquilidad celebrando. ¿Qué más veo también para esta semana? Me sale la carta del sota de bastos y la carta de la carroza. El mensaje que yo recibo aquí con esta situación es donde se podría estar hablando de una situación donde hay muchos automóviles en la calle. Veo como que van a abrir nuevamente la circulación. Y esto podría, de alguna manera, perjudicar al resto del pueblo. Déjenme saber cómo está la emergencia en sus países, en México, cómo está la cuarentena y la circulación. Veo un problema también con el Departamento de Justicia o el Departamento Legal del país. Va a haber algo aquí que va a estar involucrando justicia y lo legal, si tienen como una entidad referente a esto, porque veo que van a estar veo mucho soborno aquí, mucha corrupción hasta cierto punto, no específicamente con el Departamento Legal, pero veo que ellos van a estar involucrados en mucho de esto. Estoy recibiendo también el mensaje con un automóvil. Estos mensajes pueden ir también desde los niveles más altos, como les indiqué, hasta los niveles más medios y los niveles más abajo en un escalón con respecto a importancia de poder allí. Y estoy viendo una energía donde... ¿Cómo doy el mensaje? Como les indico, yo soy solamente un mensajero, yo estoy canalizando los mensajes que estoy recibiendo para esta semana, para que de alguna u otra manera, pues si se pueden evitar ciertas cosas, se eviten. Pero estoy viendo que va a haber una situación con un automóvil. Mira, te lo pongo de esta manera. Una persona importante va a estar manejando un automóvil y ese automóvil de esa persona importante, esa persona de poder, pues de un estado, de una ciudad, una persona de poder dentro del país de México, parece que ese automóvil de esa persona va a sufrir... Pues lo digo, va a sufrir... Ojo, yo no estoy incitando a nadie a cometer ningún tipo de delito, por favor, todo siempre dentro de lo legal. Pero aquí yo veo una persona importante que va a tener un accidente en su automóvil o podría... el automóvil. Dios primero, esperemos que estas cosas no se hagan realidad, pero yo tengo que darles el mensaje como lo estoy recibiendo. Y eso podría ser lo que les indiqué que podría estar sucediendo con respecto a la investigación legal que se va a estar implementando para ver quién es esto. Manténganme al tanto de cómo se dan las cosas durante la semana. Yo trato de no ver las noticias, en verdad no veo noticias de ningún país, pues para mantenerme neutral cuando estoy haciendo la lectura y solamente canalizar los mensajes que recibo. Y yo veo aquí como un funeral de alguien importante. Un funeral de alguien importante. Esta semana. Podría ser la misma persona del automóvil. Y podría ser un funeral hacia una mujer. Esta persona del automóvil que tiene el accidente podría ser una mujer que está en una posición de mando o de poder, o que estuvo en una posición de mando o de poder. Porque en estos instantes, esta carta del 3 de copas, que si ustedes conocen el tarot, representa otra cosa completamente distinta, pero como yo les indico, yo leo las cartas de otra manera, mediante el mensaje que recibo, y especialmente estas cartas que son las cartas negras, que ustedes saben cuánto miedo les tengo a estas cartas. Las amo mucho, son mis favoritas. Pero aquí hay un funeral esta semana, un funeral grande, importante.
podría estar relacionado con este accidente de automóvil, donde podría ser accidente entre comillas, o podría ser algo que colocan en el carro y entonces, bueno. Una palabra de esperanza para mis hermanos en México, de parte de los ángeles. Dice que hay que dejar ir. Las cosas que no se pueden controlar, hay que soltarlas. Lo que no puedes hacer con tu energía, tienes que soltarla y dejar ir y entregarte entonces a ese ser superior, a ese creador, dejarle las cosas en sus manos. Un tiempo en el cual ustedes podrían ver un cambio positivo en su vida, en el país. Dice que dentro de las próximas semanas va a haber un gran cambio, un cambio positivo, las cosas buenas vienen. Esta es la lectura para la Ciudad de México, para todo el país de México. Así es que déjame saber en los comentarios qué te pareció, deja tu dedito para arriba, compártelo. Si alguna de estas cosas que salen aquí se hacen realidad, manténme al tanto. Igualmente, comparte este video para que puedas llegar este mensaje a muchos más hermanos en el país de México. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, te decreto mucha luz y progreso.